Cuando fui a Italia canté Gioconda con un contrato hecho aquí en América. Después de Gioconda me había torcido un tobillo y no me podía mover bien en el escenario. Pero la realidad era que yo no les gustaba. Había tenido éxito, pero no les gustaba y no tenía más contratos. En el interín, Serafín se había ido de la Scala y necesitaba una Isolda, una Norma, una Aida, en otras palabras, una soprano dramática. Él se acordaba de mí, de la Arena de Verona, y me llamó para que cantara Isolda. Con muy poco tiempo. Me llamó en noviembre para que cantara en diciembre. Had you studied the role beforehand? No. ¿Usted había estudiado el rol con anterioridad? I had studied in the conservatoire because I had just looked at the first act by curiosity. No, pero tuve la buena suerte de haber estudiado la parte en el conservatorio, había mirado el primer acto por curiosidad, y él me llamó a último minuto para que le hiciera una audición, y no me animé a decirle que no sabía la ópera, porque hubiera perdido la audición, porque siempre dicen que aprender Wagner es tan difícil, y yo sé que aprendo muy rápido, aparte de la experiencia que yo tenía. Le dije, por supuesto que sé Isolda, y canté a primera vista el segundo acto. No sé cómo. Dios me debe de haber ayudado, porque si lo pienso aún después de todos estos años... Gracias a Dios no pidió por el tercer acto, porque si no me hubiera muerto, creo que no hubiera podido mantenerme concentrada. Tell me, did you sing it in Italian? La cantó en italiano. Used to sing in those years. They used to sing Wagner in Italian. Sí, Yes. En esos años se cantaba Wagner en italiano, y me dijo que había estado excelente, que se veía que sabía el papel. Y yo le confesé... Maestro, fue una fanfarronada, leí a primera vista. Se sorprendió y me apreció aún más. Y después de eso tuve que estudiar. Canté Isolde, después Turandot, me contrataron, y en cuanto pude salirme de esos papeles, me dediqué al bel canto, que son buenos para la voz, y dejé todos esos otros. I see. So the Wagnerian roles were really more... O sea que los papeles wagnerianos se los exigían. I must say one thing though. Now, if I have to judge... Disculpe, quiero decir, primero, si ahora tuviera que juzgar entre Isolde y Norma, me temo que Isolde no es nada comparada con Norma. Eso exactamente dijo Lili Lehmann. Prefiero 3 Brunildas del ocaso de los dioses antes que una Norma. Definitely. Definitivamente. You said that you have had to struggle, and yet it seems very hard. Usted dijo que tuvo que luchar para salir adelante y parece increíble de alguien con su talento que no le dieran los roles en las grandes casas de ópera. No. It wasn't at all easy. I had struggles in Italy. Oh, no. No fue para nada fácil. Tuve que luchar en Italia. Creo que encontraron conmigo un elemento nuevo. Lo que ellos consideraban bel canto era nada más que una voz bonita cantando, pues conmigo les di más que pensar, emociones que no habían sentido antes. Yo iba contra la llamada tradición, que en ese momento no era una cosa buena, la tradición de sostener las notas altas, de exagerar frases. Yo tuve que luchar enormemente para que la música recuperara su lugar, sin estas notas tenidas con cadencias interminables, lo que era una verdaderamente mala tradición. Is it true that you came to this country? ¿Es verdad que usted vino a este país y que audicionó? By the way, I had said yes, you do have to accept sometimes contracts while you're making career. Ah, yo dije que uno tiene que aceptar contratos cuando está haciendo una carrera. Y en otras palabras, le dije que acepté Tristana e Isolda en aquel momento y Turandot, pero eran papeles para mí. Y sabía cómo cantarlos para que no dañaran demasiado la voz. A mí me ofrecieron en América en 1946, el señor Johnson era el director del Metropolitan, y audicioné, me acuerdo que Trovatore, d'Amor Sulali, la primera aria, y después Casta Diva. Me preguntaron qué iba a cantar, y yo dije que primero Trovatore y después Casta Diva. Y me acuerdo que Johnson dijo, esa es una forma muy peculiar de calentar su voz. Debiera cantar primero Casta Diva y después Trovatore. Yo le contesté, lo siento, señor Johnson, pero me temo que esta es la forma que yo caliento mi voz. Y es verdad, es raro. Es una voz extraña. Comienzo con óperas pesadas. In any case, then he offered me, I went the next day, and he offered me Fidelio. De todas formas, al día siguiente fui y me ofreció Fidelio en inglés.
para cantarlo creo que en Filadelfia, y le dije, no, muchas gracias. Y me preguntó por qué. Yo sé que usted canta Fidelio, me dijo. Y le contesté, sí, pero no en inglés. Pero lo cantó en griego, me dijo. Y sí, tuve que hacerlo porque estaba en Grecia, pero no lo voy a cantar en inglés porque va contra mis principios. Y entonces le ofrezco Butterfly, me dijo. Y le dije, me temo que le voy a decir que no otra vez, porque no era un debut ideal para mí. Porque yo pienso que un debut es muy importante y que uno debe hacerlo con la ópera mejor posible para uno. Así que desafortunadamente tuve que decir que no, y después que dije que no, mis amigos y la gente en general, todos pensaron que estaba loca. ¿Quién se cree que es?, decían. Nunca va a tener otra oportunidad. ¿Cómo? Mire que rechazar el Metropolitan. Pero yo sabía lo que tenía que hacer, y si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Pero le aseguro, no fue nada fácil, y tuve que sentarme a esperar una oportunidad. No sé si recuerda que yo estaba supuesta a debutar en Chicago. Iba a abrir la temporada y quedaron en bancarrota y no canté. Después, Nicola Rossi Lemeni, que iba a cantar Gioconda en la Arena, me propuso a Donatello, que era el director de la Arena. Audicioné para él y me contrató inmediatamente. Y ese fue el comienzo. I've heard so many stories about you before you came to this Yo country. escuché tantas historias sobre usted antes de que viniera a este país, de su Traviata en la Scala, etc. Cosas que usted hizo como actriz. Es muy interesante que una de las crónicas más entusiastas vino de un compositor que escuchaba como un músico y que quedó impresionado con su interpretación y su movimiento escénico en Traviata, particularmente en el primer acto. La describió cantando A Forse Lui, sentada frente al fuego y mirando pensativamente el fuego. Well, we try to perform the opera as it would be in life. Possibly. Uno trata de actuar en la ópera como si fuera la vida real. En lo posible dar la impresión de lo que Violeta haría en esta aria. No es posible hablar de esos pensamientos íntimos de una forma abierta. Aparte, yo no soy el tipo de artista que le pide al público, por favor, apláudanme. Estoy aquí, canté muy bien. Yo no hago estos gestos de abrir los brazos. Siempre he hecho todo lo posible para no alentar ese tipo de cosa. Porque esto es lo que me enseñaron. La música debe seguir sin interrupción y se debe sacar a luz la expresión. Me acuerdo que Serafín me enseñó algo invalorable. Si se quiere encontrar el movimiento escénico, el compositor ya lo pensó. Escuchen atentamente la música, escuchen bien la orquesta y allí encontrarán todos los gestos. Ya está todo hecho. Es realmente así. And do you find that's true in the También older encuentra que es operas? así en las óperas más antiguas. Any of Wagner, it's easy to see. The stage director Bellini? was the composer then. They used to create it together with the words. Sí, together with... el director de escena era el compositor entonces. Creaban conjuntamente con el libretista, creaban el movimiento escénico, la pasión, creaban la ópera y sentían. Bellini, por ejemplo, es famoso porque cantaba los papeles antes. Mientras escribía los recitativos, los cantaba 10.000 veces hasta que encontraba lo que quería. Ellos eran los directores de escena antes que nosotros. La música no solo se compone por la belleza que pueda tener. Existe una razón. Cada nota tiene una razón de ser. Cada frase desde un punto de vista de la escena, desde el punto de vista de la expresión, cada palabra. Es por eso que debemos respetar cada achacatura, cada decoración. Los compositores las pusieron allí para expresar una emoción particular, una expresión particular del corazón, de la mente. O sea que uno tiene que buscar la interpretación primero con la voz y luego con el gesto si es necesario. Y también porque los cantantes entonces componían y hacían lo que se les ocurría para lucir sus voces. Y estos pobres compositores pedían que por favor les dijeran qué tipo de vocalizaciones querían, porque ellos tenían un punto de vista, ciertas expresiones que querían incluir, y pedían que les dijeran qué querían hacer para poder escribir eso dentro de su estilo y dentro del estado de ánimo del personaje, ya fuera dramático o lo que fuera. Y cada compositor tenía el orgullo de escribir sus propios adornos en su estilo. En una palabra, cuando nosotros cantamos tenemos una responsabilidad. Debemos respetar el modo de ver y de sentir de los compositores. Son compositores famosos.
No tenemos que servirnos a nosotros mismos, debemos servir al compositor, y de acuerdo con eso, podemos hacer lo que pensamos que ellos hubieran querido, haciendo lo propio, con las elecciones de cada uno. Aquí hay una cierta flexibilidad, y esas elecciones van de acuerdo con el buen gusto que se tenga, pero cada compositor tiene un estilo, y esto conlleva un largo estudio, con diferentes maestros, con devoción, con investigación, con pasión y con amor. Each performance, there are slight changes. Viéndola de una función a otra, se pueden apreciar diferencias en su interpretación. The personaggio, it can't change. It must be in a straitjacket, but Sí, pero siempre dentro del estilo y dentro del personaje. En eso se debe ser estricto, pero hay una cierta libertad. En una palabra, uno no puede hacer siempre 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Sería un robot. Eso no sería arte. Pero dentro de esta estructura, digamos, uno puede moverse. No salirse de la estructura, pero sí moverse dentro de ella. Pero esa estructura, ya sea redonda, cuadrada u oval, es determinante porque es lo que estableció el compositor. Usted, hasta un cierto punto, es You've worked libre. with many very great conductors Yes, and I've great been stage privileged. directors. Have you ever felt that a given Pero supóngase usted, role was over? ha trabajado con grandes directores de orquesta y regisseurs. ¿Alguna vez le dieron una estructura oval cuando usted sentía que era cuadrada? Is that so? never. Never had any clash. That's No, extraordinary because nunca tuve ningún even our choque. most brilliant stage directors have a wild inspiration and go Es off. extraordinario porque a veces hasta el más brillante de los regisseurs tiene inspiraciones delirantes. Inspired with wild intentions. I think that when I'm around, at least I asked them and I said, well, don't I excite you for fun? Yo no creo que tengan inspiraciones delirantes. Cuando yo trabajo con los regisseurs les pregunto a ver si no les inspiro cosas exóticas y me dicen que no, que cuando yo estoy en el escenario, lo menos que haya a mi alrededor, mejor. Well, now tell me, when you're singing the bel canto roles, you said that this. the way Usted you comentaba sang hace was un something momento que new. su forma de cantar bel canto fue algo nuevo para el público italiano en su They momento. were disturbed by this strange interpretation which... Sí, se sobresaltaron con esta interpretación que los hacía pensar más, sentir más, en lugar de simplemente comentar, ah, qué linda voz, ah, qué linda nota, qué bonito, qué agradable, y ahora nos vamos para casa. Yo creo que los perturbaba, y creo que todo lo que perturbe a una persona le provoca al principio una reacción. De repente no me aceptaban inmediatamente, pero se daban cuenta de la diferencia cuando oían a otra cantante y encontraban que era aburrida. Y preferían mi interpretación, no sabían por qué, y eso para mí es suficiente, es un progreso. El público tiene que aprender estas cosas. ¿Cómo el público puede saber de antemano lo que nos llevó tantos años de devoción, de estudio y de trabajo científico? ¿Nosotros cantamos y ellos tienen que entenderlo en una noche? Es imposible. Entonces vuelven y puede no gustarles la primera vez, vienen una segunda vez. En una palabra, nosotros le enseñamos a apreciar. Pero mientras uno hace eso, a veces se encuentra que hay gente a quien uno no le gusta. O algunos colegas que pueden decir, estábamos tan bien antes que viniera ella y ahora tenemos que trabajar el doble. Bueno, ha habido cambios y espero que para bien. Tiene que haberlos. Por ejemplo, si usted interpreta a una mujer joven, Isolda, usted nombró hace un rato a Isolda. Conoce la historia, es joven, una mujer hermosa, 17 años, también Tristán, un temperamento fogoso, muy enamorada, terriblemente herida en su orgullo. Hay que proyectar todo eso. Now, you have to portray that. Can you always do it with bel ¿Usted canto? siempre lo hace a través del bel canto? Way of singing, it's a schooling. The basis of singing, whether it's Wagner, Mozart... Debo decirle que el bel canto es una forma de cantar, es una escuela. Es la base del canto, ya sea Wagner, Mozart, Verdi o Puccini. Se debe saber cómo cantar. En otras palabras, señor Downs, si usted va a escribir un libro, tiene que saber leer y escribir y un poco más también. Bel canto significa como aprender a leer y escribir y volverse un gran escritor. O sea, aprender cómo leer y escribir y componer frases. Es toda una ciencia aplicada al canto. Bel canto significa una gran escuela
Es la misma escuela que los violinistas, pianistas, que todos los instrumentistas transitan. Debemos hacer exactamente lo mismo. No importa cuán dramáticamente se canta, allí debe estar el bel canto, porque es un método. No quiere decir cantar bonito, sino que es una forma de cantar, es un enfoque. El ataque de la nota debe ser atacada con pureza, sin farfullar, sin arrastres. Si el compositor quiere glissando o legato, no podemos ni siquiera discutir todo eso, es una ciencia. Cada nota tiene una razón de ser, una forma de ser para pronunciarla y para cantarla, pero nunca debe ser atacada más que en la nota. Un ataque con pureza es la base del bel canto. Por ejemplo, el legato tiene que ser tal, y por legato no me refiero a resbalar las notas, y hay diferencias entre legato, portato, son miles de expresiones. Es un trabajo muy duro. Es un gran método, son años y años dominando la voz para que haga lo que uno quiere. Lo que un violinista, un instrumentista haría, usted tiene que poder hacerlo con la voz. Absolutamente así, cante Wagner o lo que sea de todo el repertorio. También debemos recordar que en el escenario uno desarrolla hábitos muy malos. Uno sostiene notas de más, uno pronuncia mal, sostenemos la última sílaba más tiempo, lo que está mal va contra las reglas de la música y del canto. Tantas faltas que cometemos, y para ello hay que tener a alguien en la sala, alguien que escuche, un maestro que venga a los ensayos y le diga a uno, usted hace esto, esto y esto, corríjalo, no está bien, usted ha desarrollado estos malos hábitos, limpie su canto, por favor. Es un trabajo de 24 horas, créame. Por eso siempre uno está estudiando, y también porque de golpe uno se encuentra que pudo haber cantado una frase de otra manera, de una forma totalmente distinta. Puedo darle un ejemplo. Mis primeras Luchías y la última que hice. La Luchía que hice en México, que fue mi debut, es totalmente distinta de la última que canté. La de México era muy segura, sí, con notas agudas muy lindas, pero el personaje todavía no estaba allí. Era bonito. Y le recuerdo que Luchía era la misma soprano que cantaba Norma y Pirata y Somnámbula. No es un papel liviano, es una coloratura dramática, una soprano dramática. You found that your interpretation did change then, in deepening emotionally. ¿Usted encuentra que su interpretación cambió, que profundizó la emoción, que cambió musicalmente? Well, I polished it rather. Musically, I gave away to certain things. Pero yo diría que la refiné. Musicalmente yo había transado con ciertas cosas. Por ejemplo, esperar antes de una frase para poder descansar. Antes de una nota aguda me tomaba mi tiempo. Pero ya después uno no se lo permite. No se permite tantas libertades si se es consciente de lo que se debe hacer. La música tiene que estar bien hecha. Uno se pone ciertos estándares que son como un látigo. Uno es como un soldado que tiene que estar siempre allí, pronto. You are always trying to do Usted that. está siempre tratando de mejorar. Yes, we must. It's our duty. It's the first duty. Siempre. Es un deber hacia nosotros mismos y especialmente hacia la música, porque nosotros servimos a algo muy hermoso. Es un arte alto, es arte de los más finos. Por eso yo le digo que da mucho trabajo y yo les digo a los jóvenes que son desafortunados, porque hoy en día hay muy pocas voces prontas para cantar. Yo no digo que haya pocas voces hermosas, no. Yo digo que hay muy pocas voces con una escuela excelente, prontas para interpretar todos estos grandes papeles con experiencia. La experiencia no se obtiene empezando en el Metropolitan o en la Scala. Mi experiencia la hice en pequeños teatros y fui subiendo con mucho esfuerzo, que no es algo que a la gente le guste hacer. Pero o te quiebra o te hace cantante. Y para cuando se llega a la Scala o al Metropolitan, se es una cantante madura, porque estos teatros no tienen espacio para amateur. Este es un gran escenario y tiene una tradición que debe ser respetada. Y también estos cantantes jóvenes están estropeados. Los aplauden fácilmente y entonces se dicen, ¿para qué voy a trabajar más si tengo un gran éxito? Y paran de estudiar y cantan cualquier cosa que se les ofrezca bajo el sol, papeles pesados, papeles livianos, al principio de su carrera. Hay cantantes que me han dicho, y yo ahora entiendo lo que querían decir, nunca uses tu capital, que es la voz, usa tus intereses, que es la escuela del bel canto.
En otras palabras, nunca uses tu voz en toda su potencia. Usted no usa su fortuna, la guarda y gasta los intereses. Es lo mismo. I hope that young artists listening can profit from it, because we Espero que los jóvenes cantantes que nos estén oyendo en este momento saquen provecho de estas palabras, porque nosotros la vemos a usted como una gran artista, como una personalidad glamorosa. We are just servants of art. That is the truth about the whole thing. La realidad es que somos sirvientes del arte. Este es nuestro primer propósito, y si se hace así, lo demás viene automáticamente. Se es grande, famosa, se tiene dinero, pero el trabajo es muy duro, al principio, durante y después. Porque después que te aclamaron, que te aplaudieron, vas a tu casa, como dije antes, piensas lo que hiciste y lo que no debiste hacer, y dices, mañana es otro día. Así soy yo, así me educaron, así solían ser los grandes cantantes. Did you, along with this fabulous technical training in bel canto that you had as a very young girl, did you also... Usted tuvo un fabuloso entrenamiento de bel canto. ¿Tuvo también entrenamiento teatral? You have somebody who has the command of bel canto. I was curious, I interrupt you, but I was most curious when I had the Elvira de Hidalgo again now, a month ago at my home. Yo tenía curiosidad. Ahora hace un mes, cuando Elvira de Hidalgo estuvo en mi casa, y va a volver. Así me sigo entrenando. You still go on training them. Well, you know, ¿Se sigue entrenando? You say I'm famous, but the more famous I become, the more I have to train. Bueno, usted dice que yo soy famosa. Cuanto más famosa una es, más tiene que entrenarse. Yo le pregunté a Elvira de Hidalgo, ¿siempre tuve facilidad desde niña para el teatro? Y ella me dijo que sí, sorprendentemente sí, y que admiraba aún entonces mi forma de mover las manos y el cuerpo, y que todo eso era nuevo para ella, aunque ella era considerada una muy buena actriz y había visto las más grandes. Me dijo que vio algo distinto en lo que yo hacía y que era muy personal, y admiraba mis manos, o sea que se ve que lo tenía desde niña. Aunque yo me acuerdo que en mi primera experiencia en escena a los 13 años no sabía qué hacer con mis manos, pero teníamos un director de opereta, Renato Mordo, que murió, que me dijo dos cosas que nunca olvidé. Una, nunca muevas las manos a no ser que puedas seguir el movimiento con tu mente y con tu alma. Es una forma extraña de decirlo, pero es verdad. El movimiento debe estar manejado por los piolines de la mente y del alma. Me parece que eso está contenido en todo lo que usted hace. Bueno, no sé. Se lo debe haber dicho a otra gente también y no lo incorporaron. Pero yo soy una esponja para absorber lo que me dicen y tomo lo que es bueno para mí y lo demás lo descarto. Y la segunda cosa que decía es que cuando un colega canta, uno debe escucharlo como si lo oyera por primera vez y reaccionar como si lo oyera por primera vez. And you're able to do that. ¿Y usted podía hacerlo? Well, yes, so much that if he makes a mistake and forgets his words, I couldn't give him his words. Sí, al punto de que si un colega se olvidaba de la letra, yo no podía soplársela. Yo he tratado de conservar esas cosas que aprendí cuando era joven. And yet everything you do is so very much your own. Y sin embargo, todo lo que usted hace es tan personal, es tan suyo. Yes, but it's always new. I try to forget. Sí, pero siempre es nuevo. Trato de olvidarme en el escenario lo que se supone que uno tiene que hacer. Uno lo estudia en casa, pero una vez que se está en escena, debe haber algo nuevo. Uno debe dejarse llevar. Y aún si se supone que uno debe ir a la derecha y va a la izquierda, no importa. Si surge de adentro, al público le va a gustar más. Tiene que ser real. No sé si usted ha notado cuánto me ha seguido, pero en cada función hay algo diferente. No puedo hacer el mismo gesto de la misma manera. Es como una firma. Dos firmas no pueden ser iguales. And yet they are always Maria Callas. Sin embargo,
siempre es María Callas. Yes, but they vary because it's according to the phrase, to the voice, Sí, what the other pero varía porque depende de la frase, de la voz, del colega, de lo que se siente. Yo siento que hay una cierta elasticidad tratándose de música y de arte, pero por supuesto hasta un cierto límite, aún en los calderones, aún las notas largas, tenidas, siempre tienen un ritmo, no se deben sostener más de la cuenta. Es muy difícil si realmente se quiere hacer música. No es tan fácil como el público cree. Hay que tener devoción, dedicación, respeto por el compositor. Es una ciencia, es un arte. Yo sigo trabajando porque hay que buscar. Es como cuando uno lee un libro, hay que leer entre líneas. Nosotros tenemos la música, la leemos, la ejecutamos, pero hay que leer lo que el compositor hubiera querido. Miles de colores, de expresiones. No es tan fácil si a uno realmente le importa, y a mí me importa. Tell me, how do you choose the roles that you sing? ¿Cómo elige el repertorio que va a cantar? Yo estaba tratando de pensar quién puede haber tenido el grado de versatilidad y el registro que tiene usted, tanto desde un punto de vista vocal como dramático. That is Elvira de Hidalgo that always kept me on the light side. Eso se debe a que Elvira de Hidalgo siempre me mantuvo el lado liviano. Sabía que yo tenía una voz pesada, pero que las voces hay que mantenerlas flexibles, como los atletas. Yo era una coloratura dramática, y lo más importante siempre es mantener la voz más liviana de lo que es, y ágil. Así que fui entrenada para hacer eso, y además me divierte. Me divierte enormemente dominar una dificultad. Me gustan los desafíos. ¿Y qué más hay en la vida si no nos desafían a dominar algo que es difícil y dárselo al público con el máximo de facilidad? Los instrumentistas hacen eso, los pianistas, los violinistas. Entonces la voz tiene que hacer exactamente lo mismo, nos guste o no, si podemos. The pianist, the violinist, that's the first thing they do. So the voice must do exactly the same, whether we like it or not. And whether we can. Tell me, is there anything that you can pass on from this experience of yours? ¿Hay algo que pueda transmitir de su experiencia, de su trabajo, de las ideas que tiene sobre los personajes y que pueda expresar en palabras para artistas jóvenes que tengan el precioso don de voces bonitas? No es suficiente. What is the extra thing? ¿Qué cosas extras se necesitan? First of all, you must have, well, as they say, to do pasta asciutta, you must have the farina, the flour. Hay muchas cosas extras. Primero, se debe tener... Bueno, para hacer pasta se necesita tener harina. Pero después de tener la harina y los ingredientes necesarios, hay que hacer la pasta. O sea que partimos del conservatorio. Suponemos que hay buenos profesores. Bueno, se sobreentiende. Es muy necesario porque la base es lo más importante en el canto. Si se empieza correctamente, se está bien encaminado de por vida. Si se empieza mal, uno no puede librarse de los malos hábitos. Entonces se supone que se adquiere una buena escuela en el conservatorio, pero a partir de ahí hay que aprender música, interpretación, estilos y las acrobacias intrínsecas, las vocalizaciones, las armonizaciones, en otras palabras, la música. O sea que uno sirve con el instrumento que tiene a la música. O sea que no alcanza con una voz bonita. Esta voz se debe desarmar en 1000 pedazos de manera de que le sirva a uno en todas las frases escritas, coloraturas y expresiones que se deben hacer porque están casi todas escritas allí. And the unwritten things too. Y las que no están escritas también. It's true, that is colors and all that, but there are lots of written things. And Sí, by es written verdad, I don't los mean colores y todo eso. Pero hay muchas cosas escritas. Y cuando yo digo escritas no me refiero solo a vocalizar, porque las notas están escritas, pero después hay que frasear de una forma artística. Me imagino que si Jascha Heifetz no hubiera tocado el violín como lo hizo, si lo hubiera hecho alguien que tuviera solamente una técnica maravillosa, hubiera sido muy aburrido. Uno le da vida, y encima el instrumento solamente tiene notas, pero nosotros tenemos palabras, tenemos drama o comedia. O sea que tenemos que hacer lo que hacen los instrumentistas y luego ponerle palabras a la realidad. Creamos un mundo de sueño, pero creamos realidad. Nuestro trabajo es aún más serio y difícil. It certainly is. It must take an enormous degree of willpower, I should O think. sea que se necesita una enorme disciplina. Love, excuse me, Mr. Dance, it's not willpower. That's... This is devotion and love.
to serve what you adore. Amor. That is Perdón, stronger señor yet. Downs. Oh, yes. No es disciplina, es devoción y amor. No se puede hacer solamente con disciplina, se requiere mucho amor. Out of willpower. You were at one stage of your career a very heavy woman. Hablando de Yes. disciplina, en una etapa de su vida usted tenía, creo, sobrepeso. It's very hard. Para la mayoría de nosotros los mortales es muy difícil rebajar aunque más no sea 5 kilos. Well, there is willpower. That is I was going willpower. to say, Bueno, that ¿ve? En ese caso sí se trata de tener disciplina. En realidad, yo había tenido suficiente con eso de estar gorda. Estaba harta. No me sentía bien. Estaba haciendo Medea con el maggio florentino por primera vez. Y me acuerdo que mi instinto, que por lo general es bueno, me dijo que mi cara estaba demasiado redonda. Y me molestaba porque necesitaba la pera para la expresión en ciertas frases muy fuertes, frases crueles, frases muy tensas. Y yo, como mujer de teatro, sentía que la línea del cuello y de la pera tenía que estar delgada, tenía que ser pronunciada. Así que estaba descontenta. Traté de lograrlo a través del maquillaje, pero no funcionó. Después del maggio fiorentino fui a Roma a cantar Lucia y fue una prueba tan difícil el primer acto porque estaba tan pesada que hasta mis vocalizaciones eran pesadas. Me cansaba, transpiraba mucho, o sea que estaba haciendo demasiado esfuerzo. Entonces me dije, basta. Tampoco me sentía bien de salud. No me podía mover con facilidad y estaba cansada de interpretar otra vez a una mujer joven y bonita y yo era una mujer gorda que se sentía incómoda moviéndose. Yo soy alta, mido 1,76 m y no llegué a pesar más de 90 kilos, pero era demasiado, era incómodo y no me gustaba. Entonces me dije que si quería bajar tenía que hacerlo bien. He estudiado toda mi vida para hacer las cosas correctas desde un punto de vista musical, entonces ¿por qué no ponerme a dieta para quedar físicamente presentable? Diet and put myself into a certain condition that I'm presentable. Well, I'm fascinated to hear you say it because I have always believed too that a singer is like an athlete. Es fascinante escucharla decir esto, porque yo siempre he creído que un cantante es como un atleta. Exactly, because if you're overweight, well then it's too tiring. Exactamente, porque si se tiene sobrepeso es agotador. Trate de cargar 30 kilos sobre sus espaldas y veamos cómo camina después de un tiempo. No lo puede hacer. Can't do it. Absolutely. Well, where did the theory come from? Myself. Edward Downes inicia una pregunta y dice, ¿de dónde salió la teoría? Y María Callas interrumpe y contesta. My own self. I only take my own decisions. I talk with myself frequently, Mr. Downs. And, Yo tomo mis propias decisiones. Yo hablo conmigo misma con frecuencia, señor Downes, generalmente en la noche. Me retiro y pienso y calculo, me digo esto sucedió, aquello sucedió, ¿por qué? Debí haber hecho esto otro, ¿por qué no lo puedo hacer mejor? ¿Puedo tener más disciplina? Y bueno, uno razona con uno mismo. Cuando termina una función o cuando uno estudia o al final del día, usted dice, bueno, hoy pasó esto, esto y aquello. Veamos qué puedo hacer mañana. De las cosas buenas nos olvidamos. Eso se supone que tenía que suceder así. Uno debe hacer las cosas bien. En cuanto a las cosas malas, ¿cómo podemos mejorarlas? Let's see how can we improve those bad things. You sound very self-critical. Suena muy autocrítica. Terribly, and I could overdo it, but I prefer that with all my crises rather than Soy just sit down and terrible enjoy y glory. puedo hacerlo con exageración. Pero prefiero eso con todas mis crisis antes que sentarme a disfrutar de la gloria, porque significaría el final del gran arte. Si usted está contenta con lo que hace, entonces no hay progreso. Since you are so self-critical and so aware and so Ya que usted es tan autocrítica y es tan consciente y tiene tal determinación de crecer. I'm not determined to grow. I am, forgive my correcting you there. Please. Yo no tengo determinación de crecer, perdóname que lo corrija. Yo tengo el deseo de que lo que hago, hacerlo mejor. Se trata de sentirme bien conmigo misma. Estoy contenta conmigo misma porque hice lo mejor que pude. Mañana haré más. Se trata de amor propio, de orgullo, de deber. Lo hago por mí misma. You say you have struggled psychologically, you have struggled artistically, you discipline yourself. Usted ha dicho que se ha debatido psicológicamente, artísticamente, que se ha disciplinado.
¿Cuál ha sido el problema que más energía le ha quitado? Pessimism. I'm a terrible pessimist. Is that so? I think I'm incapable of doing a good job. And I El try so pesimismo. hard to do a better Soy job. terriblemente pesimista. You ruin Creo que soy things. incapaz de hacer un buen trabajo y trato de hacerlo mejor con tanto empeño que a veces arruino las cosas, pierdo el control. Si uno piensa que nada de lo que hace es bueno, se tira abajo, pierde la calma, el relax. That's true, but I isn't can't that part explain of the it. of Yes. the dynamo of what? Pero eso no es makes parte de you- que usted sea como dinamita. Any striving. exaggeration is not good. Sí, pero toda exageración no es buena. Yo me he dado cuenta de eso, pero no es fácil. He tenido tanta gloria, y la tengo, que mi orgullo quiere que yo haga aún So más. there's no end to that. Y es de nunca acabar. There is no Por end eso es at que no all, me but that is gusta the cuando los marvelous thing, críticos and me that han is what I tratado con meant. tanta crueldad alguna vez. Yo sé exactamente lo que hago. Yo sé lo que hago más que ellos y me destrozo aún más de lo que me destrozan ellos. Por eso me disgusta que me digan que debo hacer esto o lo otro cuando yo sé demasiado bien lo que debo hacer. You see what a funny ¿Ve qué rebellious naturaleza nature I tan am? rebelde la Well, mía? not at all. You're almost I know. self-aware and sensitive person. Yes. En absoluto, You know, es there's una another persona question consciente that I y want to ask you sensible. very much, and that is, Hay otra pregunta que tengo mucho interés en hacerle. En este enorme espectro de papeles que usted canta, ¿qué le atrajo en su momento? Puedo imaginármela como Isolda. Nunca tuve la fortuna de escucharla en vivo, pero usted ha cantado en diferentes momentos diferentes what tipos different times de you've sung papeles. different types of roles. Is this correspond to some inner? I'm going to tell you one thing. There's a certain time. Yo le voy a decir una cosa. Hay momentos en su carrera que usted tiene que hacer determinados roles para que la contraten. Yo he estudiado los papeles del bel canto que hasta incluyen Gioconda, que está en el borde del canto decente. Perdóneme, yo no considero a Puccini en la línea del bel canto. Creo que Ponchielli apenas la toca. You do so marvelous. Hace Puccini tan maravillosamente. Yes, I do. It's an Puccini. experience, but it is not good for the voice. Sí, lo hago. Anybody could get Es una experiencia, pero no es bueno para la voz. Cualquiera puede arreglárselas para hacerlo. You said the other day that you didn't care for the role of Tosca. I Perdón, found that hard pero to usted believe. dijo el otro día que no le interesa el papel de Tosca y me cuesta creerlo después de haber visto su Tosca en el Metropolitan. Well, if I don't You- care for a role, I try to do it even better because I must do my job. Si a mí no me interesa Well, it is un not papel, that beautiful. trato de hacerlo aún mejor, porque debo cumplir con mi trabajo. Francamente, no es tan lindo, porque el primer acto es nada más que una joven nerviosa que no hace más que quejarse. El segundo acto marcha automáticamente con el vicidarte que creo que eventualmente debería cortarse, porque detiene totalmente la acción. Más, me alegré cuando supe que Puccini tampoco lo quería. En su libro dice que lo tuvo que poner porque necesitaban un aria. Y él dijo, pero va a detener la acción del segundo acto. Así que, como ve, mi instinto era correcto. Yo he leído muchas cartas de Puccini últimamente y lo decía en una de ellas. Es que uno puede sentirlo. Vicidarte detiene el movimiento, no tiene nada que ver con el segundo acto. Basado en dos entrevistas realizadas por Edward Downes el 30 de diciembre de 1967 y el 30 de enero de 1968 y que están incluidas en una colección del sello EMI de 4 discos compactos titulada Callas la Divina.